Buenas noches, estimado público. Buenas noches, estimados gerentes de las diferentes instituciones públicas y privadas. Estimados gerentes y directores de centro administrativo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVE, Venezuela. Quiero hacer una reflexión. Ya les he hablado en uno de los videos de políticas públicas, cuál es su importancia, cuál es la relevancia que tiene para el país, para la sociedad, de aplicar políticas públicas que van a favorecer a la sociedad en su totalidad. Hemos hablado de cómo diseñar políticas públicas, pero es importante cómo evaluar esas políticas públicas para que no se pierda la ejecución que a lo mejor se está implementando en un momento determinado para satisfacer a una sociedad que presenta determinados problemas en los diferentes ámbitos, puede ser en salud, vivienda, educación, infraestructura, seguridad, etc. Es importante hacerle seguimiento a las políticas públicas. Todos sabemos y conocemos quien diseña o formula las políticas públicas es el Estado venezolano. En este caso en Venezuela, por supuesto, el Estado venezolano le corresponde o le compete diseñar las políticas públicas, conjuntamente con el ámbito político. Diseña las políticas públicas, que es una de las responsabilidades fundamentales que tiene todo Estado, todo país, se puede decir, de diseñar políticas públicas para que la sociedad pueda lograr satisfacer o darle respuesta a los diferentes problemas que se puede estar viviendo en un ámbito social, ya sea regional, nacional o sectorial. Pero ¿cómo evaluamos esas políticas públicas? ¿Cómo conocer que esas políticas públicas no pierdan su efecto? Conocer que esas políticas públicas sean eficientes para dar respuesta. Porque por experiencia se sabe que se diseñan las políticas públicas, se implementan, pero no se le hace seguimiento. Si está dando resultados, qué resultados se está obteniendo esa política, o qué impacto, dependiendo del tipo de política, puede dejar en la sociedad. Entonces, el monitoreo constante de la ejecución de las políticas públicas es fundamental. Hacer el monitoreo. ¿Cómo se está logrando? ¿Qué resultados están dando estas políticas públicas? Entonces, necesariamente, en la evaluación de las políticas públicas, lo primero que hay que hacer es tener un plan de acción. Un plan de acción específicamente para cada política. Lógicamente, podemos tener un plan global relacionado con las diferentes políticas que van a favorecer una sociedad o un país. Pero sería más viable que cada sector, de acuerdo a la política pública diseñada a nivel nacional, tenga un plan de acción. Es importante que esa política pública se desagreguen los objetivos que se esperan alcanzar. ¿Qué objetivo hay que alcanzar para que esa política pública pueda ser eficiente? Traducido lógicamente en meta, en cantidad, y aplicando métodos cualitativos y cuantitativos, porque hay que buscar las herramientas necesarias para hacerle seguimiento a las políticas públicas. El problema está que si diseñamos en primer paso el plan de acción que corresponda a cada ámbito de desarrollo de la política pública, ese plan de acción tiene los objetivos que se esperan alcanzar con esa política pública,
tendrá a lo mejor programas y proyectos, tendrá un recurso humano involucrado con el desarrollo o la ejecución de esa política pública. Esto es lo que hay que evaluar. Hay que evaluar, hacerle seguimiento. Si esa política, ya sea en salud, ese plan de acción que está allí diseñado, esos programas que hay que ejecutar a nivel nacional, hay que hacerle un seguimiento. Por eso es que es importante que las diferentes políticas públicas, de acuerdo a cada plan de acción, vaya a un sistema de información gerencial. Porque el sistema de información gerencial permite toda esa base de datos que está allí, de comparar si los objetivos y metas que están previstos en cada una de esas políticas públicas, cómo se vienen desarrollando, cómo se vienen alcanzando, qué resultado está dejando. Porque el problema está que no hay evaluación de las políticas públicas. Lógicamente que los diseños de las políticas públicas es lo mejor que uno ha visto. Pero para que haya una evaluación efectiva, tiene que existir un diagnóstico real, verdadero de cada política pública a lo que se le quiere dar respuesta. Porque la ejecución de una política pública implica un financiamiento, implica hacer una inversión, implica, dependiendo de la característica de esa política pública, contar con personas especializadas, expertas, un personal altamente preparado. Por eso la evaluación es importante, porque así en el tiempo, si una política pública diseñada para 5 años por fase, lógicamente que para el año 1 hay que tener, evaluarla de una manera metodológica, qué resultado está dejando. Para eso es que están las metas allí. ¿Qué metas están previstas para el primer año? ¿Cómo se logra, qué resultados se han obtenido en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y así sucesivamente? Es comparar de acuerdo a lo que está previsto en un plan de acción, comparar con las metas que se tienen para el año 1, para el año 2, año 3, en función de unos objetivos que se esperan alcanzar. Los programas y proyectos son fundamentales porque es una herramienta que permite que la política diseñada, implementada, sea efectiva y sea comparativa con lo que está planificado, con lo que está en ese plan de acción. Esa evaluación es constante. Una evaluación que permite si en verdad qué resultado está dejando esa política. Como yo le dije al principio, algunos tipos de políticas, por ejemplo las políticas económicas, dejan un impacto en la sociedad. Hay que analizar qué impacto deja la política, las diferentes políticas, qué impacto negativo pueden dejar en la sociedad. Por eso es que yo le hablé en muchas oportunidades, hay que hacer escenarios, hay que visualizar si en verdad esa política va a dar resultado o no va a dar resultado. ¿Qué se espera? Que en verdad el Estado venezolano puede ser más visionario, puede ser más positivo su desarrollo regional y nacional cuando aplica políticas que van a favorecer a los diferentes sectores de la sociedad. Por eso es que el ciclo de las políticas públicas, ese ciclo que está allí, parte de una planificación. Ese ciclo que está allí, parte de una implementación y parte de una ejecución. Ese es el ciclo de actuación de las diferentes políticas públicas. De manera que la evaluación de las políticas públicas va a permitir que, si hay desviaciones, va a permitir, si hay incertidumbre, va a permitir, si hay nuevos críticos, cómo tratar que en verdad esa política no fenezca, no quede allí, sino que esa política se pueda traducir en una realidad
se pueda lograr lo que se espera y pueda ser muy provechosa para la sociedad y para el país, una gran satisfacción viendo que las políticas que ha diseñado, que ha implementado, vienen dando resultados. Las políticas, cuando se evalúan, es para ver si esos resultados son resultados que favorecen a la sociedad, para estudiar si esas políticas se han presentado desviaciones. Las evaluaciones son importantes porque permiten hacer seguimiento de esa política. Permite que cuando hay desviaciones, cómo tratar de buscar las desviaciones que se han presentado y que la política no pierda interés. Por eso es que la mayoría de las políticas, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, son políticas que no se cumplen. Son políticas que no hay un interés por parte de los que toman decisiones, o no tienen visión, o pierden el pensamiento del Estado venezolano, que sin políticas públicas el Estado venezolano está céfalo en lograr, en ser más participativa, en ser más beneficiosa para la sociedad y en ser un Estado que puede ser más participativo en todos los ámbitos que se desarrollan en un determinado Estado. La parte económica, la parte de salud, la parte de vivienda, la parte de educación, etcétera, etcétera. Son políticas que tienen que estar bien diseñadas. Son políticas que constantemente hay que buscar el instrumento, la herramienta que va a permitir que esa política es efectiva, que esa política está dando resultados. Y esos resultados no tienen que quedar nada más para el Estado venezolano, son resultados que tienen que llevarse a la sociedad. Son resultados que tienen que darse a conocer, que las políticas han permitido de que haya un giro en una región, un país. Las políticas económicas, sociales, agrícolas, etcétera, etcétera, es para que la sociedad pueda digerir y pueda entender que hay resultados, hay un cambio. La política es para que haya un cambio en la sociedad, para que la sociedad sea más participativa, para que la sociedad se dé cuenta que hay un Estado que está llevando a cabo una serie de herramientas fundamentales para que donde lo van a favorecer y donde el Estado venezolano pueda, en este caso Venezuela, pueda ser más participativo. Entonces las políticas no pueden quedar incrustadas nada más en los políticos, en la parte central del Estado, sino donde todos tienen que participar, que todos tienen que conocer, tienen que evaluar los resultados de esa política. Si hay políticas que van a dejar un impacto negativo, necesariamente una política que no puede continuar desarrollándose, porque es una inversión, por eso es que el seguimiento va a permitir que es posible que alguna de las políticas diseñadas no están dando resultados y no se puede continuar haciendo inversión en programas y proyectos que no dejan nada para la región, para el país. Entonces, la evaluación es importante. Una evaluación que clarifica hacia dónde va el país, que clarifica hacia dónde va la región. Porque ningún Estado, ningún país puede funcionar si no diseña sus políticas públicas, que es la base fundamental para que cualquier país pueda lograr un desarrollo armónico, un desarrollo sostenible, un desarrollo autosustentable, un desarrollo equilibrado, etcétera, etcétera. Las políticas para eso, porque cuando un Estado no cuenta con política, la situación se complica más. Porque el Estado puede tener un plan global, una planificación global, pero nada más no podemos desarrollar programas y proyectos sin que el Estado ya haya implementado una serie de políticas que van a fortalecer todo lo que requiere ejecutar el Estado para tener resultados
y para que sea más beneficioso en cuanto a un crecimiento económico. Entonces, repito, las evaluaciones permiten, la evaluación de las políticas públicas permite que haya más claridad hacia dónde va una región, hacia dónde va un Estado. La evaluación de las políticas públicas permite que se pueda actuar cuando alguna política no deja resultados positivos. De manera que la evaluación de las políticas permite que, en este caso, el Estado venezolano pueda actuar de una manera más efectiva, pueda actuar de una manera con más seguridad, de que lo que ha diseñado, lo que ha implementado, lo ha evaluado y ha dejado buenos resultados. De manera que sin la evaluación de las políticas no hay claridad si las cosas están haciendo bien. Y lo importante de que la evaluación de las políticas permite concientizar de que el sector político se dé cuenta que ellos son los responsables de que estas políticas den resultados positivos y de que estas políticas puedan ser muy provechosas para toda la sociedad y muy provechosas, en este caso, para el Estado venezolano. Porque la política es para favorecer, es para que la sociedad pueda lograr satisfacer aquellas necesidades que no están a su alcance y que dependen del Estado venezolano. Lo más importante en la elaboración de las políticas públicas es que toda la población las pueda conocer, que toda la población pueda participar. Y los mejores evaluadores de una política pública es la sociedad, son ellos. Porque eso permite que quienes toman decisiones, como el sector político a nivel central, se den cuenta que hay una sociedad que conoce las políticas, de que hay una sociedad que está pendiente si esa política ha sido bien implementada, si esa política ha sido bien diseñada, si esa política tiene un fundamento beneficioso a la sociedad. Por eso es que hay que involucrar a toda la sociedad, a todos los estratos sociales, a todos los entes públicos y privados, de que conozcan bien las políticas públicas, que son ellos en sí los evaluadores cuando una política se comienza a ejecutar. Lo sabemos por experiencia que por muchos años atrás se desarrollan políticas, pero lamentablemente no hay un seguimiento de esas políticas, se pierde el interés. Las políticas no es para que estén allí en la planificación, la política no está allí para que lo tengan los políticos que tienen que ver con esta alta responsabilidad y no piensen, la política es para que esté ahí, que haya una soltura y vaya a la sociedad y se perfeccione, se mejore. Cuando una política tiene un impacto negativo, hay que buscar la vía para que esa política dé en verdad los verdaderos resultados, porque toda ejecución de una política trae una inversión, trae un costo para el Estado venezolano. Por eso es que todos los entes que tienen que ver con el desarrollo regional y nacional tienen que involucrarse con el logro de las políticas. Por eso es que la única manera de ver resultados positivos o negativos es evaluando constantemente las políticas públicas, contar con un instrumento, una herramienta que permita hacerle seguimiento. El sistema de información gerencial es muy importante porque esa base de datos que está allí, toda esa información permite controlar cómo se vienen ejecutando las políticas, qué resultados están dejando. Porque lo que arroba el sistema de información gerencial, aquellos datos, va a permitir que los que toman decisiones puedan comparar si en verdad ha sido positivo aplicar ese tipo de política o no ha sido positivo, y en qué hay que mejorar y cómo hay que mejorar. Entonces, la evaluación repito, las políticas públicas es fundamental. ¿Para qué? Para evaluar si en verdad está dejando resultados óptimos, si en verdad la política es eficiente para dar respuesta a una sociedad que requiere
que solvente los diferentes problemas que pueden existir. Entonces, esa política pública constantemente tiene que ser evaluada. Tiene que existir un ente que se encargue de evaluar y hacerle seguimiento a las políticas públicas y pueda presentarlo al Estado venezolano o al sector político, porque las políticas públicas no se cumplen y están fallando en cuanto a resultados beneficiosos a la sociedad. En sí, la evaluación, repito, de las políticas públicas es fundamental para ver el éxito de la misma o para ver el fracaso de la misma y para tomar las decisiones que haya que tomar a tiempo para evitar desviaciones y pérdida de recursos y pérdida de talento humano que se pueden involucrar en una política pública. Por eso es que la política pública tiene que hacerse un buen diagnóstico, una buena planificación y contar con las personas idóneas que puedan involucrarse dependiendo del tipo de política pública. Por eso la evaluación permite hacer todos estos razonamientos lógicos para la toma de decisiones de mejorar en cuanto a la aplicación de las políticas públicas. Espero que estos tips sobre cómo evaluar las políticas públicas sirva de reflexión y de fundamento para la toma de decisiones tanto en el corto y mediano plazo. Muy buenas noches.